Si en tu examen de oposición o en tu práctica clínica confundes cuando se pide HbA1c y cuando glucemia, puedes cometer un error que tiene consecuencias reales, una indicación mal interpretada, un diagnóstico retrasado o directamente una pregunta perdida. Son dos pruebas distintas con lógica clínica distinta, y no son intercambiables. Hoy vas a entender de una vez qué mide cada una, cuándo se solicita y por qué. Quédate hasta el final porque te voy a dar la regla que usan los clínicos para no confundirlas nunca. Y si aún no sigues el canal Enfermería Clara, hazlo ahora, cada semana analíticas con rigor clínico real. La glucemia es la concentración de glucosa en sangre en un momento determinado, expresada en mg/dl. Depende de factores inmediatos, la última ingesta, el estrés, una infección activa, la administración de corticoides. Es una foto instantánea del metabolismo glucídico. La HbA1c, en cambio, refleja el porcentaje de hemoglobina que se ha glicosilado de forma irreversible durante los últimos 2 a 3 meses, proporcional a la glucemia media mantenida en ese periodo. Es una película, no una foto. Comprender esta diferencia es el primer paso para no fallar en clínica ni en el examen. Ambas pruebas aparecen en contextos muy distintos. La glucemia basal se solicita en urgencias ante una descompensación aguda, en planta para monitorizar al paciente ingresado, en el control diario del diabético o para el cribado inicial. La HbA1c aparece en las revisiones periódicas del paciente diabético conocido, en el diagnóstico cuando no hay síntomas agudos y en el seguimiento del control metabólico a medio plazo. Si estás preparando oposición EIR o trabajas en consultas externas o endocrinología, necesitas tener estos contextos perfectamente diferenciados porque el examen pregunta exactamente esto. Los criterios diagnósticos de diabetes mellitus según la ADA incluyen 4 posibilidades: glucemia basal en ayunas igual o superior a 126 mg/dl en 2 ocasiones, glucemia al azar igual o superior a 200 mg/dl con síntomas clásicos, glucemia a las 2 horas del test de sobrecarga oral a la glucosa igual o superior a 200 mg/dl. O HbA1c igual o superior al 6,5% confirmada en una segunda determinación. Ninguna de las 4 es superior a las demás en abstracto, la indicación depende del contexto clínico del paciente. Conocer cuándo aplicar cada criterio es lo que diferencia al profesional formado. Entonces, ¿cuándo elige el médico la glucemia? Cuando necesita información inmediata. En urgencias ante un paciente con alteración del nivel de consciencia, sospecha de hipoglucemia o cetoacidosis diabética, la glucemia capilar y la venosa son las pruebas de primera línea. También en el control intrahospitalario, en la titulación de insulina o cuando hay factores que invalidan la HbA1c como la anemia hemolítica, la hemoglobinopatía o la insuficiencia renal crónica. En esos casos la HbA1c no es fiable y la glucemia es la única opción válida. Esto lo pregunta el examen y también lo vas a ver en planta. Y al revés, ¿cuándo elige el médico la HbA1c? Cuando quiere saber cómo ha sido el control glucémico real del paciente en los últimos 2 o 3 meses, independientemente de lo que haya desayunado. Un diabético puede acudir a la consulta con una glucemia basal de 98 mg/dl porque lleva 3 días cuidándose, pero si su HbA1c es del 9,2%, el control ha sido deficiente durante meses. La HbA1c no miente sobre el largo plazo. Si aún no te has suscrito al canal Enfermería Clara, hazlo ahora. Este tipo de lógica clínica es exactamente lo que encontrarás cada semana. Los valores de referencia que debes memorizar son estos. Glucemia basal normal, entre 70 y 99 mg/dl. Prediabetes por glucemia basal alterada, entre 100 y 125 mg/dl. Diagnóstico de diabetes, igual o superior a 126 mg/dl en 2 determinaciones en ayunas. HbA1c normal, por debajo del 5,7%. Prediabetes, entre 5,7 y 6,4%. Diagnóstico de diabetes, igual o superior al 6,5%. Objetivo terapéutico en el diabético tratado, generalmente por debajo del 7%, aunque puede individualizarse. Apréndetelos con exactitud porque en el examen te los van a preguntar con los números concretos. Hay situaciones en las que la HbA1c puede dar resultados falsamente bajos o falsamente altos, y como profesional de enfermería debes reconocerlas. Valores falsamente bajos,
anemia hemolítica, pérdida aguda de sangre, hemoglobinopatías como la drepanocitosis, embarazo en el tercer trimestre. Valores falsamente altos, déficit de hierro o vitamina B12, insuficiencia renal crónica, esplenectomía. En estos pacientes el médico descartará la HbA1c y se apoyará en la glucemia venosa o en la fructosamina. Conocer estas interferencias analíticas es lo que te permite cuestionar con criterio un resultado y alertar al equipo. Y esto también aparece en el examen. Vamos con el caso clínico que lo aclara todo. Paciente de 58 años, diabética tipo 2 conocida, acude a urgencias por mareo, sudoración y confusión. Glucemia capilar, 44 mg/dl. Aquí la HbA1c no te aporta nada en ese momento, necesitas actuar ahora sobre la hipoglucemia. Se administra glucosa hipertónica intravenosa y se monitoriza la glucemia cada 15 minutos hasta estabilización. En la consulta de seguimiento una semana después, la HbA1c es del 8,8%, el control crónico era deficiente y hay que ajustar el tratamiento. 2 pruebas, 2 momentos clínicos, 2 decisiones distintas. Eso es lógica clínica aplicada. Un matiz importante para la práctica clínica, la HbA1c no requiere ayuno previo, lo cual facilita su obtención en cualquier momento de la consulta. La glucemia basal, en cambio, exige un ayuno mínimo de 8 horas para ser válida como criterio diagnóstico. Si el paciente ha comido, solo puedes usar la glucemia al azar con valor diagnóstico si supera los 200 mg/dl y existen síntomas clásicos como poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Si no hay síntomas, esa glucemia al azar no es diagnóstica por sí sola y necesitas confirmar con otra determinación en ayunas o con HbA1c. No confundas las condiciones preanalíticas. En el contexto de la oposición EIR y los exámenes de FP o grado, las preguntas sobre estas 2 pruebas suelen presentarse como casos clínicos donde tienes que elegir qué prueba solicitar o cómo interpretar un valor dado. Los errores más frecuentes son confundir los puntos de corte diagnósticos, no saber cuándo la HbA1c está contraindicada, o asumir que una glucemia normal descarta diabetes si no se ha hecho en ayunas. Otro error habitual es pensar que el objetivo terapéutico en todos los diabéticos es siempre HbA1c por debajo del 7% sin tener en cuenta la individualización. El examen busca exactamente que distingas estos matices. Resumen clave: glucemia es la foto, HbA1c es la película. Glucemia para urgencias, descompensaciones agudas y cuando la HbA1c no es fiable. HbA1c para diagnóstico sin síntomas agudos, seguimiento crónico y evaluación del control metabólico real. Cortes diagnósticos: glucemia basal mayor o igual a 126 mg/dl en 2 ocasiones, HbA1c mayor o igual al 6,5% confirmada. Si esto te ha sido útil, suscríbete ahora al canal Enfermería Clara, deja un comentario con tu duda o con el caso clínico que más te ha costado entender, y dale al like para que llegue a más compañeros. El siguiente vídeo también te va a interesar, no te lo pierdas.